Tá bem lá. Sim, Não, foi não, arquiteto quatro. mesmo. Quatro, doutor. Não soube, doutor? Eles foram buscar uma amiga, estava chovendo, eles estavam dentro do carro. Aí quem foi primeiro. E daí eles foram perdendo a consciência e estavam dentro do carro. Mas eles chegaram a ligar para o SAMU, E morreram lá dentro. Assim, porque perde a consciência, pegou essa parte. Inocente, papo de adolescente. Adolescente não, papo de jovens, 19 anos. Eles eram de Minas Gerais. Eles estavam lá, uma amiga estava chegando, só que estava lá no la intoxicación por monóxido de carbono se ve por la afinidad que tiene el monóxido de carbono por la hemoglobina. La hemoglobina normalmente transporta oxígeno. La hemoglobina a ese tipo de hemoglobina se le llama oxihemoglobina, la que tiene asociada el oxígeno. Y la unión del oxígeno más la hemoglobina. La carboxihemoglobina se forma por la asociación del monóxido de carbono más la hemoglobina, y el monóxido de carbono tiene mucha mayor afinidad que el oxígeno con la hemoglobina. Entonces lo que hace es desplazarle al oxígeno de la hemoglobina y unirse a ese monóxido de carbono. Es un cuadro frecuente de intoxicación, a veces puede ser grave, letal, refiriendo, y también puede dejar secuelas. El paciente que sobrevive a una intoxicación por monóxido de carbono puede tener secuelas. Es un gas que es incoloro, o sea, no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor, y es un asfixiante, o sea, va a producir una hipoxia tisular. La intoxicación se ve por vía inhalatoria, porque es un gas, y el antídoto es el oxígeno. O sea, lo primero que hay que hacer en un paciente que tiene una intoxicación por monóxido de carbono es administrarle oxígeno para tratar de desplazar, otra vez separar el monóxido de carbono y que vuelva a unirse el oxígeno a esa hemoglobina. El monóxido de carbono se produce cuando hay una combustión incompleta, y esa combustión incompleta, en vez de que se produzca dióxido de carbono, produce monóxido de carbono. Puede ser por combustión de hidrocarburos, que pueden ser en forma de gas, ciertos gases, metano, propano, butano, en forma líquida, algún hidrocarburo, gasolina, queroseno también, y de forma sólida, leña, carbono. O sea, por combustión de alguna sustancia que es incompleta, en vez de producirse CO2, dióxido de carbono, se produce monóxido de carbono. Por la combustión incompleta, en vez de que se genere dióxido de carbono, se produce monóxido de carbono. Estas son algunas fuentes para ver que son fuentes frecuentes, o sea, la utilización de estufa, de chimeneas, de algunos calentadores, de cocina también, con el uso con los automóviles también se puede producir la intoxicación por monóxido de carbono. Las fuentes son fuentes que son habituales, que son con las cuales solemos estar en contacto. Se produce por aparatos domésticos de forma habitual, puede ser también por algún accidente laboral, por algún incendio, en algún intento de suicidio también. Y ocurre, eso me decía, que la carboxihemoglobina tiene mucha afinidad el monóxido de carbono tiene mucha afinidad por la carboxihemoglobina. Normalmente se pueden tener valores de carboxihemoglobina un poco más altos, generalmente en las personas que fuman, los fumadores y los que están expuestos a algunas fuentes de monóxido de carbono pueden tener más alto que el resto de la población. O sea, alguien que trabaja en algún lugar o está en algún lugar donde se produce monóxido de carbono puede tener valores más altos que lo habitual en sangre. Se puede asociar con intoxicación por otras sustancias también, con cianuro, algunos fármacos, alcohol etílico también. Se une la hemoglobina y a través de ahí va a ejercer su efecto tóxico. Lo que ocurre es que le desplaza acá el monóxido de carbono al ingresar a la sangre, al inhalarse, desplaza al oxígeno y se une a la hemoglobina. Con eso se produce la intoxicación por monóxido de carbono y le sigue asfixiando. Entonces, ¿qué va a producir? Una
como hay hipoxia tisular, entonces se va a producir una respiración anaeróbica, se va a producir una acidosis en el tejido también. Se puede producir daño en la parte neurológica, en algunos casos es reversible, en otros casos no. Se produce también la liberación de otras sustancias que son tóxicas, los superóxidos, la formación de radicales libres que van a dañar la célula. El mecanismo de afectación que produce el monóxido de carbono es hipoxia. Hipoxia es lo que va a afectar a los tejidos. ¿Cómo se diagnostica? Se puede hacer una sospecha para una clínica compatible. La pérdida de conciencia, por ejemplo, la afectación neurológica y cardíaca son las afectaciones principales. Presencia de una posible fuente de intoxicación. Hubo un incendio, estaban encerrados en un lugar, no tenía ventilación, por ejemplo. Esas pueden ser situaciones donde se va a sospechar que hay una intoxicación por monóxido de carbono. Y también se puede diagnosticar el nivel de monóxido de carbono en sangre del paciente. Si hay una afectación colectiva, hace sospechar también. En el caso de un incendio es fácil saber porque la afectación de varias personas va a orientar a que ese es el diagnóstico. Y la respuesta al oxígeno, su antídoto al oxígeno, el paciente va a mejorar con la administración de oxígeno. Las manifestaciones se ven por la hipoxia y estos dos sistemas son los más afectados: sistema nervioso central y sistema cardiovascular. Pueden ser manifestaciones leves, que el paciente tenga dolor de cabeza, que el paciente tenga mareo, esas son manifestaciones leves, pero también puede haber una disminución del nivel de conciencia, puede estar somnoliento, puede estar estuporoso, puede llegar al coma, puede convulsionar el paciente también, puede tener focalidad. El paciente puede hacer una isquemia, por la hipoxia puede ser una isquemia, puede hacer un ACV, puede tener un déficit motor también. Entonces puede ser una clínica leve como una cefalea o mareo, hasta convulsiones y pérdida de conocimiento. Esto porque se ve por hipoxia, esto también se ve por hipoxia. Puede tener aumento de frecuencia cardíaca, un síndrome coronario por isquemia, arritmias también. Las manifestaciones principales entonces son neurológicas y cardiovasculares. Puede tener vómito, astenia también. Y en el caso de que la intoxicación sea con concentraciones muy altas de monóxido de carbono, se puede producir enseguida también la muerte del paciente. Manifestaciones del sistema nervioso central, algo diferente. Y síncope significa pérdida de conocimiento. La lipotimia es una sensación en la cual el paciente le parece que se va a desmayar, el peligro de perder el conocimiento, le parece que se va a desmayar. A eso se refiere con lipotimia. Disminución del nivel de conciencia, somnoliento, estuporoso, en coma, convulsiones, ataxia, pérdida de fuerza también. En la parte cardíaca, dolor torácico, palpitaciones, puede tener ese paciente paro respiratorio. Estos son síntomas que suelen ser comunes: cefalea, mareo, náuseas. Son los que más se van a referir cuando está empezando a intoxicarse el paciente. Pero los síntomas principales los síntomas que producen son afectación del sistema nervioso central y la parte cardiovascular. Hay un tema también que habla ni de secreciones, ni de chiazo, ni de tos, ni de sibilancia. Este es un gas que no es irritante, no va a producir síntomas irritativos, no le va a producir lagrimeo, no le va a producir rinorrea, no le va a producir broncoespasmo a ese paciente. Es un gas que no tiene efecto irritante, a diferencia de otros que después vamos a ver, este no tiene acción irritante. El diagnóstico se tiene que confirmar, se debería confirmar con algún método que mida el valor de monóxido de carbono, que puede ser algún estudio que detecte el monóxido de carbono, por ejemplo, en la gasometría, o a través de coximetría, que voy a explicar también qué es. O sea, algo que detecte los niveles en sangre o en aire expirado, que da una equivalencia de lo que hay en sangre. Que el nivel esté bajo no presupone que el cuadro no sea grave. Puede tener un valor de monóxido de carbono bajo, pero si pasó un cierto tiempo y ya se produjo daño en un tejido, eso no quiere decir que porque está bajo no va a
generar monóxido de carbono, puede permanecer asintomático con valores que son relativamente altos ya. Acá, este paciente que no fuma puede permanecer sintomático con valores hasta 3.7. El paciente que fuma más de una caja de cigarrillos por día puede llegar a tener hasta 8% sin tener síntomas. ¿Por qué se mide en porcentaje la carboxiemoglobina? Porque el total te tiene que dar 100, el total de todas las fracciones de carboxiemoglobina, la oxiemoglobina, la carboxiemoglobina, la metamoglobina, la suma de todos los tipos de hemoglobina te tiene que dar 100, entonces suele medirse en porcentaje por eso. Esta es la clasificación de acuerdo a los valores de carboxiemoglobina ya en la intoxicación. La intoxicación leve hasta 20%. Puede tener estos síntomas que son inespecíficos y que se manifiestan en cuadros de cefalea, mareo, náuseas y vómitos. En la intoxicación grave hasta 50% puede tener disminución del nivel de conciencia, ataxia, coma, convulsiones también y manifestaciones cardiovasculares. Entonces, ven ustedes, está hablando todo de manifestación neurológica y cardiovascular. Acá también manifestación neurológica y manifestación cardiovascular. Si la concentración es mayor al 50%, puede ser fatal, puede producirse el óbito del paciente por la intoxicación. Este es el coxímetro, nos sirve, ahí decía gasometría, monóxido de carbono de gasometría, un equipo de gasometría tiene que hacer eso, o con el coxímetro. Nos sirve el saturómetro de dedo, el chiquitito ese que solo se pone en el dedo, ese no es efectivo para medir. Lo que mide ese saturómetro común, el que tiene solo esta parte y acá tiene los datos, ese no diferencia metamoglobina, no diferencia oxiemoglobina, no diferencia de carboxiemoglobina. Entonces, para este da todo lo mismo, entonces puede salir alto y no ser real eso. Por eso, si se va a hacer, o se tiene que hacer por la gasometría, por el análisis de sangre, por una gasometría arterial, también son diferentes los valores de la gasometría arterial y venosa. Se tiene que hacer por una gasometría arterial donde va a salir el valor de carboxiemoglobina, o se puede hacer por el coxímetro. Este coxímetro tiene para medir monóxido de carbono. A diferencia del saturómetro común, tiene algo más que mide la cantidad de monóxido de carbono que está acá. Por ejemplo, 18 es lo que sale, 18% es lo que sale. Se tiene que hacer con un coxímetro o con la gasometría arterial. Y el otro método es con la medición del monóxido de carbono en aire expirado. ¿Eso cómo se hace? Con este aparatito donde el paciente va a soplar acá. Acá el valor te va a salir en ppm, partículas por millón, y tiene su equivalencia a lo que corresponde en porcentaje. De esas dos formas que se puede hacer la detección de los niveles de carboxiemoglobina. Por una gasometría, se va a salir específicamente cuándo tiene carboxiemoglobina, o por un coxímetro, o por el coxímetro que mide el aire expirado. Este es acá inspira el paciente, se acaba de soplar y va a salir el valor. Y acá sale esto es lo que sale en el aire expirado. Ligera de oscilación se considera entre 6 a 10 ppm, moderada entre 11 a 30 y severa mayor a 30 partículas por millón. Esos son los métodos por los cuales se puede medir. El saturómetro común no va a servir para hacer el diagnóstico. En la gasometría arterial va a informar, aparte de otros valores, va a informar, pues, aparte de la carboxiemoglobina, el pH que va a tener el paciente, la cantidad de PCO2, la PO2 que va a tener el paciente también. Acá están los valores normales, los valores de referencia. Acá está informando la cantidad de oxiemoglobina que tiene, está informando la cantidad de carboxiemoglobina que tiene ese paciente y
4% de oximoglobina y de metamoglobina es 0.5% lo que tiene el paciente. Siempre hay un cierto porcentaje de carboximoglobina porque estamos con una fuente. Siempre hay un cierto porcentaje de metamoglobina también, pero tiene que ser, la mayor cantidad sí que tiene que ser de este valor, de oximoglobina. Es el resultado de una gasometría del estudio que se le va a hacer al paciente, del estudio de sangre arterial. Se confirma el diagnóstico, se puede dosar por una gasometría arterial, me va a informar el porcentaje de carboximoglobina, por el oxímetro de pulso o por el oxímetro para la medición aire expirado. ¿Se entiende? Esas tres formas, gasometría o esto, expirando el paciente acá, o con un oxímetro de pulso. Se va a poner acá el dedo del paciente. Este tiene para marcar la cantidad de monóxido de carbono y va a informar cuánto tiene de carboximoglobina ese paciente. Hay un síndrome que se denomina síndrome neurológico tardío porque dijimos que las manifestaciones son neurológicas y cardiovasculares. El síndrome neurológico tardío se puede ver en algunos pacientes. No podemos saber cuándo se va a ver, no podemos decir este es un factor de riesgo para que se desarrolle, pero se ven en algunos pacientes que presentan algunas alteraciones neuropsiquiátricas y aparece porque hay desmielinización a consecuencia de la intoxicación por monóxido de carbono. Ese síndrome neurológico tardío que aparece después, eso no es parte del cuadro agudo de esa cefalea, mareo y arritmia o síndrome coronario. Eso aparece ya después a consecuencia de la desmielinización, el deterioro del paciente, el extrapiramidalismo también. Ese síndrome neurológico tardío puede resolverse o puede ser irreversible en el paciente. O sea, puede recuperarse totalmente o quedar con secuelas de ese paciente. Esta es una complicación que se ve por desmielinización, que aparece después del cuadro agudo y presenta principalmente manifestaciones psiquiátricas. ¿Qué se tiene que hacer en el paciente intoxicado? En la clínica podemos tener una fuente que nos hace sospechar de la intoxicación por monóxido de carbono. Podemos confirmar el diagnóstico por la gasometría arterial, por el dosaje, por el oxímetro o por la cantidad de monóxido de carbono en aire expirado. Va a tener manifestaciones neurológicas, cardiovasculares y el tratamiento es oxígeno. Se le retira al paciente. Si es que está todavía puesto la fuente ahí, se le tiene que retirar a ese paciente y ponerle oxígeno a la mayor concentración que se pueda. De preferencia una mascarilla con reservorio. Eso lo vimos en un dispositivo que se utiliza, creo que les mostré las gafas, o sea, las canulitas nasales, después dan las mascarillas con reservorio, las mascarillas sin reservorio. Estas mascarillas con reservorio retienen un poco más, o sea, ayudan a que la FiO2 sea mayor. Les dije también que la FiO2 era la cantidad, la fracción inspirada de oxígeno. La fracción inspiratoria de oxígeno a la que estamos expuestas suele ser 21%. Y nosotros para estos pacientes necesitamos una FiO2 que sea lo más alta posible. Podemos dar las mascarillas con reservorio o las mascarillas que son también las mascarillas de vento. O sea, hay que usar el dispositivo que le dé mayor cantidad de oxígeno a ese paciente. ¿Por qué se necesita eso? Para tratar de competir con el monóxido de carbono, para desplazarlo. Hay casos donde se va a tener que hacer la intubación y la asistencia respiratoria mecánica en convulsiones, en pérdida de conocimiento. Por ejemplo, si el paciente está con pérdida de conocimiento, en coma, está con un estatus convulsivo, va a necesitar eso. En algunos lugares se dispone el oxígeno hiperbárico, que se usa para las intoxicaciones graves. No en todos los lugares está disponible. Y corrección del trastorno ácido básico. Lo que solía presentar, la principal alteración que presenta es acidosis metabólica por respiración anaeróbica. Eso es algo que se tiene
antídoto y lo principal que se tiene que hacer al tratar al paciente que sufrió una intoxicación por monóxido de carbono es ponerle oxígeno. Hasta ahí me una pregunta. ¿Por qué se tiene que hacer con una mascarilla con una FIO2 alta o el oxígeno hiperbárico? Se pueden hacer para tratar que se desplace, entonces que el monóxido de carbono sea desplazado, que se unió a la hemoglobina, sea desplazado otra vez y se una el oxígeno a esa hemoglobina. Con eso se corrige la hipoxia y mejora la clínica del paciente. Porque el monóxido de carbono se une 250 veces más fuerte que el oxígeno a la hemoglobina. Entonces, para desplazar necesita que sea una concentración alta. Solo con la concentración de O2 alta va a conseguir sacarlo otra vez. Las indicaciones para el oxígeno hiperbárico son esas: inconsciencia si llegó a tener pérdida de conocimiento del paciente, si presenta signos neurológicos, alguna disfunción cardiovascular, acidosis grave también, la edad del paciente o una carboxia hemoglobina mayor a 25. En las pacientes embarazadas, generalmente a las embarazadas se considera siempre graves. Se tiene que trabajar dentro del grupo de graves por precaución con el feto. Entonces se le puede hacer también. El oxígeno hiperbárico no es algo que está disponible en todos los lugares. ¿Cuáles son los criterios de gravedad? Hay criterios que son analíticos, clínicos y la edad del paciente y si es gestante o no. Analítico, no, yo no pido nada de valores, pero ¿qué se tiene que tener en cuenta? Valores de monóxido de carbono y acidosis. Esos son los criterios de gravedad. Monóxido de carbono alto en sangre, ya sea detectado por gasometría, por pulso oxímetro o por el monóxido de carbono en aire expirado, y acidosis, ya sea acidosis láctica o metabólica. Entonces, valores de monóxido de carbono y acidosis son los criterios de gravedad en análisis. En la parte clínica es neurológica y cardiovascular. Manifestaciones neurológicas y cardiovascular. Pérdida de conocimiento, convulsiones y alteraciones relacionadas también con isquemia, arritmias, dolor, paro respiratorio en el paciente, paro cardiorrespiratorio. De clínica es clínica neurológica cardíaca, entre los análisis monóxido de carbono elevado y acidosis. Y en este otro se refiere a dos casos específicamente, niños y embarazadas, que siempre tienen que ser tratados como graves. ¿Qué otro caso que consideran que es gravedad? Por ejemplo, dos personas pueden tener clínica diferente, pero estuvieron en el mismo accidente, en un incendio, por ejemplo, se tiene que considerar a todos de esa manera. Entonces, si hay una persona que tuvieron un accidente, dos personas, una presentó pérdida de conocimiento, la otra no, pero igual hay que, por el bien del paciente, hay que considerarlo también como grave al otro, que no haya perdido. ¿Qué se tiene que hacer en el paciente para tener que, de acuerdo al nivel de asistencia de ahí, en el lugar del accidente, evaluar al paciente, cómo está clínicamente, ver si se identifica cuál es la fuente de exposición, si hay o no muchos pacientes, si hay también cianuro asociado en el caso de la intoxicación, si se puede monitorizar la paciente y hacer un electrocardiograma, si se puede tomar de nuevo gasometría ahí en el paciente, en ese caso, si es que se tiene eso. Retirar a las víctimas con autoprotección, siempre tienen que proteger. RCP si necesita, oxígeno a la máxima concentración posible, en ese caso. Trasladarle por monitoreo a ese paciente. Luego llega al servicio de urgencia y se hace algo más complejo ya. Anamnesis, la exploración detallada del paciente, ver si ya tiene algún criterio de gravedad, si es niño, si es embarazada,
esperar los estudios y realizar el dosaje ahí del monóxido de carbono. Si se sospecha que hay algún otro tóxico que está asociado, también ahí pedir el dosaje. Si necesitas de un criterio para oxígeno hiperbárico, también derivar la